Foro Semanal es el espacio para tratar temas de economía, finanzas, política y cultura. Toda la información coyuntural del Ecuador y el mundo. Con Mauricio Pozo en Canal RTU. Aquí iniciamos. Buenas noches, estimados amigos. Estamos en Foro Semanal. Quien les habla, Mauricio Pozo, nuevamente en este espacio con ustedes. Agradecemos su confianza en escucharnos, en observarnos. Y como hemos tratado distintos temas a lo largo ya de varios meses, en esta oportunidad he creído conveniente conversar con una persona experta en varios ámbitos, uno de ellos del ámbito agropecuario, ganadero. Y para ello contamos aquí con Rodrigo Gómez de la Torre, que le agradezco su presencia aquí en este programa, para un poco entrar a conversar sobre algunos elementos de un sector que ha sido importante para la economía ecuatoriana toda la vida realmente. Tal vez antes más importante que ahora por el aparecimiento del petróleo en el 73, pero sigue siendo fundamental. Con ello, tal vez, Rodrigo, empezar por lo general y entramos después de algunos temas más específicos. ¿Cómo está el sector? ¿Cómo está el sector ganadero, el sector agrícola en general? ¿Cómo le ves tú? Grato estar aquí contigo, Mauricio, grato a todos los televidentes. A ver, el sector agropecuario en el Ecuador ha sido el sector que ha movido la economía desde tiempos de hace más de 100 años. Hemos sido agroexportadores, boom del cacao en 1860, 1870, luego vino el boom del banano a mediados del siglo pasado, luego vino las flores, camarón, y siempre nuestra seguridad alimentaria ha estado cubierta. Cuando vino el petróleo, y ahí te pongo un tema a ti, más bien como exministro de Finanzas, cuando viene el petróleo, lo que pasa no es que la parte agraria cambia la importancia dentro de la economía, cambia la importancia dentro de la economía del gobierno, porque el agro mueve mano de obra, mueve insumos, mueve la economía en términos generales, y más bien el petróleo es el que le llega directo al gobierno. Entonces, claro, a la caja fiscal le encanta el petróleo porque viene libre de pelo y paja, pero el agro se redistribuye. Hace algunos años atrás, justamente hacíamos una evaluación de las cadenas agroalimentarias. Y ahí veíamos que, claro, cuando hablamos del empleo, en la cadena completa, porque ese es el otro rubro, tenemos que ver las cosas en cadena. Estamos hablando del 42% de la población económicamente activa. Estamos hablando de un Producto Interno Bruto de un 22%. Y estamos hablando ya de una economía que al año 2021, productos generados en el agro, representaron exportaciones totales por casi 14.000 millones de dólares. Entonces, ese es el concepto del agro. Pero nos hemos enfocado en ver el productor por un lado, el transportista, el acopio, la industria, el comercio, como que fueran actividades cada una por separado. La agricultura tiene más peso que la industria. La agricultura es una estructura que por formas de medición se la ve más pequeña, pero la industria por el valor agregado bruto es más grande, porque nosotros sacamos producto primario. Claro, pero si tú le haces el encadenamiento de sectores es otra cosa. El encadenamiento de sectores es lo que vemos a un país. Claro. Ahora, ¿tienes algunas cifras en la mente que nos puedas compartir más o menos cuántas personas dependen directa e indirectamente? A ver, entre directa e indirectamente, y aquí hay que ser políticamente incorrectos, porque también hay que reconocer que hay un nivel de informalidad importante, pero más o menos son 2.700.000, 2.800.000 personas que están vinculadas directa o indirectamente al sector agropecuario en su fase primaria. Luego viene la fase de agroindustria. Entonces ahí ya va sumando otros aspectos y otros sectores. O sea, puede llegar a una cifra enorme. Sí se puede llegar a una cifra. Y esa cifra lo que hay que hacer es, y voy a parafrasear al presidente tal vez añadiendo un par de elementos. Cuando se votó por Guillermo Lasso siempre nos habló de más Ecuador en el mundo. Y claro, todo el mundo quiere exportar más. Y todo el mundo, y por el otro lado les ven, es que el exportador está aquí. Atrás del exportador hay una cadena que se estructura, que comienza en el productor. Y queremos salir adelante. Para eso hay que ser competitivos. Y más mundo en el Ecuador, y a eso no hay que tenerle miedo.
Más mundo en el Ecuador implica que también, así como el Ecuador envía productos, exporta productos, van a venir productos de fuera. Y lo que tenemos que hacer como sociedad, y algún trabajo le toca al gobierno, es mejorar las capacidades de competitividad, impuestos, con formas de contratación laboral, trámites, por el amor de Dios, la tramitología en el Ecuador es de pánico en todos los ámbitos, para que el producto que venga de fuera pueda venir de donde venga, pero no sea económicamente atractivo para el consumo. Entonces ahí es donde las cosas se equiparan. Ahora dime una cosa, si nosotros abrimos las puertas a importaciones con aranceles muy bajos, o tal vez cero aranceles, para decirte carne, para decirte leche, para decirte azúcar, ¿qué pasa con la producción nacional de esos sectores o de esas actividades? A ver, te voy a contar algo aquí en corto, pero el tema del azúcar. El tema del azúcar es un sector protegido mundialmente y está excluido de prácticamente todos los acuerdos comerciales. A eso no sabía. De prácticamente de todos. En el caso de la leche, es un sector sensible. Es un sector sensible en Ecuador, en México, en Argentina, en Uruguay. Todos lo consideran sector sensible. Pero curiosamente el Ecuador tiene un tratado de libre comercio a través de la Comunidad Andina de Naciones del año 69. Firmamos Mercosur en el 2004 y tenemos libre comercio con Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, grandes productores ganaderos. Y tenemos lo que se forman son los contingentes. Entonces te dicen, puede venir tanta leche en tales características, tanta carne en tales características. Y ahí es donde vienen las negociaciones. En el 2016 se firmó el acuerdo ya con la Unión Europea, en donde también tenemos contingentes. Y en materia de lácteos teníamos unos que están excluidos, leche líquida, por ejemplo. Hay otros que tenían un contingente y una, ¿cómo es que les llaman? Contingente es un volumen que uno puede traer dentro del periodo. El otro es un periodo de desgravación. Entonces, durante tantos años no puedes traer y luego te libero. Pero en materia de lácteos, nosotros estaríamos prácticamente liberados en 17 años. La pregunta viene al otro lado. ¿Qué estamos haciendo como nación, como país, como sociedad, como productores? Para prepararnos. Para prepararnos. Porque ya del acuerdo con Europa, ya el primer paso de 5 años ya se cumplió. El segundo, que es de 7, está al cumplirse el próximo año. Y que no nos pase lo que ha pasado en sectores de manufactura, que la comunidad andina les dio 20 años de protección para que en esos 20 años mejoren competitividad, y a los 20 años llegaron al Ministerio de Industrias y dijeron, oigan hermanos, si nos están trayendo cosas de fuera, pero si tenías 20 años, es que no me he enterado. Sabes que, solo te hago un paréntesis, en los 60 se hablaba de la famosa industria naciente, básicamente por el tema del modelo de sustitución de importaciones para protección de industria nacional. Qué miedo. Yo decía, oye, industria naciente, yo te acepto una industria que está emergiendo, pero algo que está 30 años en el mercado ya no es naciente. ¿Y hasta dónde le vas a proteger? A veces yo decía, es como un hijo que ya tiene 40 años y sigue pidiéndote la semana para medio para irse al cine. ¿Sí? El ejemplo del hijo es perfecto, porque cuando tú te pones a enseñarle a tu hijo a montar bicicleta, primero tienes la bicicleta. En nuestra época yo no me acuerdo de los cascos, honestamente. No, uno simplemente se caía. Nos caíamos y nos rompíamos la cabeza. Claro, y nos levantábamos y no pasaba nada. Pero ponemos las llantitas. Luego les torcemos un poquito para que medio coja el equilibrio. Luego, como taitas, a veces nos toca salir corriendo sostenido el asiento. Pero llega un momento en el cual tú tienes que dejarle al guagua que se vaya. Y que se vaya y que se caiga. Y probablemente te se rompa la cabeza y le llames al médico. O a veces ni le llames al médico, sino le pones algún parche casero en ahí que clara se de huevo, clara de huevo en la cabeza. Ese niño que se cayó, se levantó y salió adelante, ese niño tiene capacidad de ser un campeón. Así como el Ecuador es en cacao, en banano, en camarón, en flores, en pitahaya, en mango. Estamos saliendo adelante en arándano. Y del gobierno, el banano le tiene complicado. Pero en el resto de productos del gobierno ni se mete.
Bueno, vendemos brócoli, vendemos no sé qué cosa. Brócoli. No. Y tú comienzas a escarbar. Y ahora con la crisis de Rusia, la invasión de Putin a Ucrania, justamente me puse a revisar qué más había, porque se hablaba de banano, algo de camarón, flores, Flores sí se vende a Rusia, sí se vende. conservas, Sí. frutas tropicales, Verás, congelados. 1.000 millones más o menos fue el 2021 de ventas a Rusia, Claro. concentrados en los 3 productos que tú mencionas. Y las importaciones son más o menos 500. O sea, hay un superávit comercial con la Rusia. En con Rusia. donde cerca de 200 son fertilizantes. Claro. No. Claro. Y justo es que cuando te pones a No escarbar sé ya si la urea también venga de por allá, yo no tengo idea. la urea es un fertilizante Sí, que es de claro. alto en nitrógeno. La urea tiene, las principales plantas mundiales de urea están en Rusia y en China. Ya. Y los dos países, el año pasado, para que dejémosle al señor Putin a un lado por el tema de guerra, pero el año pasado los dos países decidieron que la gran mayoría de su producción se iba a quedar localmente. Ya. Y eso generó un encarecimiento de fertilizantes de más del 120% el año 2021. Entonces, eso ya lo vivimos, ya cerramos el 2021 con un 120 más en fertilizantes, donde no solo está la urea. Está la urea, están fosforados, está potasio, está un sinnúmero de elementos. Oye, hace un año y más que yo todavía estaba en funciones públicas, vi que dentro de la estructura arancelaria, yo no sabía esto. ¿Cuál crees tú que es el producto que pague el arancel más alto? Yo dije seguramente serán armas, no sé, perfumes. No, es carne. La carne importada tiene un arancel del 80 y pico %. De cuando viene de Estados Unidos. No sé, no me acuerdo de Pero dónde el era. origen es importante porque, como te digo, hay un TLC firmado en donde hay un cupo de importación de Uruguay, Debe Paraguay, ser de Argentina. Norteamérica seguramente. De Norteamérica no hay acuerdo comercial, pero de otros no. Pero las armas, y esto en connotación de que acaba de salir es un acuerdo ministerial, ya nos devuelven el derecho de porte de armas a los ciudadanos. Las armas no tienen arancel, pero les metieron el ICE del 300%. O sea, Debe ser para proteger la industria nacional. estimados amigos, vamos a entrar en un corte comercial. Continuamos en un momento más con ustedes. Seguimos con ustedes, estimados amigos, Foro Semanal, quien les habla Mauricio Pozo, en esta oportunidad conversando sobre temas del sector agropecuario con un experto, un empresario de larga data en el sector, Rodrigo Gómez de la Torre, así que un poquito hablando de los temas de protección. Tal vez entrar en asuntos más puntuales, si te parece. ¿Cómo está el tema leche, por ejemplo, en el país? Porque también alrededor de eso hay discusión, que nunca estamos de acuerdo en el precio, hay problemas de toda A naturaleza. ver, tú tienes 4 productos que están vigentes permanentemente con precios regulados. Son arroz, maíz, banano, leche. Hay un par más. El uno ya, los precios regulados terminan afectando las cadenas productivas. El uno es algodón. Ya desapareció prácticamente la producción nacional. Y el otro, no les contemos para que no hagan bulla. Yeah. ¿Ya? El caso de la leche es un producto que ha estado vinculado lamentablemente a la política durante muchísimos años. La leche tenía precio fijado en los 70s, en los 80s, se liberaron los precios en los 90s. Luego, en el 2008, se participó en un proceso de regulación de precios buscando equidad. O sea, de lo que está a la venta, el precio de venta al público, del producto de mayor venta, que haya un porcentaje que vaya al productor, más menos conceptos de calidad. 2008 teníamos un gobierno que tenía un tinte populista y dijo, no, vamos a poner como precio mínimo. Entonces ahí se determinó un primer precio mínimo de 35.75 a productor y había un decreto ejecutivo que fijaba los precios de la leche, cartón, tetrafino, leche. ¿Y en función de qué
fijaban? O sea, ¿utilizaban alguna Cuando- metodología, alguna cosa o era medio a dedo? Medio a dedo. Ya. Los precios políticos lamentablemente siempre terminan siendo fijados a dedo Como el salario, por o cierto. en función, Por eso. o en función, ya te voy a topar el tema, o en función de procesos coyunturales. O sea, fijamos el precio por los costos de producción de este momento. En este instante la leche se rige el precio en un acuerdo ministerial, que ese fue interesante, porque el acuerdo ministerial se determina que el precio de sustentación se fijará en base al 52.4% del precio de venta al público de la leche funda de 1 litro, ¿ya? Pero en ninguna parte fija el precio al consumidor. ¿Qué ha pasado? Desde el 2013 al 2022, el precio a consumidor más o menos en la leche de litro se ha mantenido por los 80 centavos. Unas empresas han subido más, unas empresas han jugado con volúmenes. Ahí hay la regulación estatal, obviamente va a aplicarse a todo el sector formal de la economía. Y el sector informal es el que sale pateado usualmente, indistinto en qué sector. Y podemos topar el tema laboral. Cuando incrementas demasiado el salario, lo que haces es que la gente contrate menos. Cuando generas demasiadas protecciones en materia laboral, la gente contrata menos. La Ley de Justicia Laboral, y perdón que haga un pequeño paréntesis, la Ley de Justicia Laboral del año 2015 nos sacó de un 49,5% de empleo pleno a lo que estamos al 2019, vamos, para evitarnos la pandemia, al 38%. Y ahorita estamos pataleando entre el 31, 32, 33%. Regreso a la leche. En el caso de la leche, la situación se ha vuelto más o menos similar. Las estadísticas del INEC, que es lo que tenemos, nos determinan para el año 2021, siempre salen al año siguiente, que tenemos 5 millones de litros de leche que se producen, 5.700.000. De esos 5.700.000, 2 millones van a la industria formal. Entonces, claro, tú tienes 3.700.000 litros o 3 millones de litros que están en un mercado informal, en quesillo, en mercados, en donde hay dos parámetros. No cumplen con las condiciones sanitarias necesarias y obligatorias para el consumidor, pero por otro lado tampoco se cumplen las condiciones para el productor. Y esto lo vas a ver en los productos regulados. Entonces, pero por otro lado, lo que yo decía, más de Ecuador en el mundo y mejoremos los parámetros de competitividad. Le tenemos mucho miedo a que venga algo de fuera. Sí vienen ingresando quesos de fuera y queso maduro, y yo creo que no ingresa más porque no somos consumidores de queso maduro. El mercado al final del día manda. Si nosotros mejoramos los índices de productividad, competitividad, algo tiene que hacer el Estado, pero también los productores tenemos nuestra responsabilidad. Yo creo que podríamos estar exportando, como ya se dio en pandemia, se está exportando los helados de Salcedo. Ahí se va el lácteo. Exportamos leche en polvo a Estados Unidos. Exportamos leche líquida al Perú. Pero eso es en el commodity. Pero exportamos también queso azul andino, que es un queso azul con la línea francesa, pero que las características de leche y de producción son de una área específica andina, y esto fue muy apetecido en los mercados internacionales, se exporta a Estados Unidos, y el productor de estos quesos se fue llevando un par de quesos a Europa, a un concurso de quesos, y como yo digo, simplemente lo único que con lo que no regresó con los quesos, pero la calidad del Ecuador primó. Regresó con medalla de bronce. Muy buen queso. Regresó con medalla de bronce compitiendo con los maestros queseros en el mundo. Entonces no le tengamos miedo. Sí. Aquí realmente en quesos hay una variedad enorme y hay de todo. Espectacular. Ahí es donde yo digo, ok, el gobierno que nos ayude bajando trámites, que la Superjunta de Regulación y Control Monetario Financiero, no me entra el nombre, pero esta cosa infalible, ¿no? Sí. Es que dice, la ley dice que las decisiones que toman ahí no son punibles, no son cuestionables, es casi como un concilio papal. Oye, para no centrarnos solo en el tema de leche, no. Cuando tú ves la producción agropecuaria del país, ¿cómo están las distintas regiones? ¿Cómo está la sierra? ¿Cómo está la costa?
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de ellas? Yo creo que nos falta trabajar en procesos internos, porque las características propias del Ecuador es un país megadiverso, porque tú me dices la costa, pero yo te puedo decir la costa en Chone, la costa en el cantón Pichincha, en Manabí, todavía no salgo de Manabí, o la costa y no es lo mismo. Y no tiene nada que ver. Claro. O la costa en Santa Elena, o la costa en Bucay. No, inclusive te digo algo, en el tema el tema cultural y las costumbres inclusive, cuando yo estuve en alguna campaña política hace algunos años, no muchos, ahí veía que tú hablas con el pescador de Manta. Ese no opina igual que el pescador de Pedernales, ni el de abajo. Es decir, aquí hay una diversidad en todo. Esa megadiversidad que nos califican como megadiversos en términos biológicos y climáticos, obviamente también se refleja en una diversidad humana. Somos diferentes y esa es nuestra principal riqueza. Y yo creo que ahí es donde hay que enfocarnos en buscar zonas geográficas en donde podamos trabajar en procesos cooperativos, pero no la cooperativa que estamos acostumbrados a ver en el Ecuador, que es la que se crea por el prefecto o por el alcalde con fines político-clientelares, o el ministro, sino cooperativas con fines productivos, en donde, como somos ariscos para juntarnos, lo que yo le he planteado a no sé cuántos ministros de Economía hasta el momento, y en efecto no sé cuántos, es de un crédito preferencial no a los productores, de un crédito preferencial a las agrupaciones de productores integradoras de cadenas de valor. Entonces, si yo soy pescador y tengo un sitio donde corto y tengo un sitio donde proceso y enlato, pensando en exportación, ya creé una economía de escala. El pescador puede que salga y regrese sin pesca y el crédito hay que pagarlo. Entonces, el riesgo en la fase primaria es muy alto. Si es que me voy a la parte agrícola, el clima, las plagas son riesgos altos. Pero si vemos el riesgo que se comparte en la cadena de valor, probablemente tenemos que a la banca le interesa muchísimo más hasta bajar crédito porque va a tener un riesgo mucho más aminorado. Y se distribuye no en un productor, sino en 50 productores que no están visualizando solamente qué producir y tratar de llegar a la finca para venderle al que sea, sino están pensando en quién va a consumir sus productos. Comenzar a ver que la agricultura es integral y que nuestro trabajo está orientado no solamente a satisfacer lo que nosotros hacemos en fincas, sino ver cómo llenar las expectativas del consumidor final. Y como te decía, como lo hemos hecho en todos los productos de exportación, porque afuera de las fronteras ecuatorianas no hay precios de sustentación ni proteccionismos del Estado, peor aún subsidios. Rodrigo, tenemos un minuto. Quiero terminar haciéndote una pregunta que me pueda responder así en segundos. ¿Cuál es tu mayor recomendación al gobierno para apoyar al sector agropecuario? Libere tasas de interés, facilitando la integración de cadenas de valor y si puede, bajar impuestos para quienes aporten a fondos integradores de cadenas de valor, va a consolidar que el sector privado se empodere e inclusive, en vez de ir a pedirle lo que sea a los ministerios, va a decirles, déjenos trabajar y el gobierno va a liberarse responsabilidades que primero no le competen. Creo que, estimados amigos, este tema, como en otros muchos que hemos conversado en el programa, va a demandar otro programa. Así que te comprometo en una siguiente ocasión para seguir hablando, porque aquí hay, como se dice, mucha tela por cortar y mucho por conversar. Así que quiero agradecerte mucho, Rodrigo, por tu presencia. Ustedes, estimados amigos, también agradecerles por la confianza. Está con nosotros el economista, te iba a decir, Rodrigo Gómez de la Torre, quienes habla Mauricio Pozo en Foro Semanal, nuevamente con ustedes en la próxima entrega, el siguiente domingo en la noche. Muchas gracias, buenas noches. Llegamos al final de Foro Semanal con Mauricio Pozo. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por Canal RTU.